Estamos listos para aprender con usted a vivir mejor. Siempre es un gusto saludarle y compartir lo que preparamos pensando en que será de utilidad para su vida cotidiana. Y precisamente pensando en ello, hoy abordaremos un tema en el que deberíamos poner mayor atención. Pensemos, ¿qué pasaría si un día se lastima usted una rodilla? Y además de entonces, tiene que usar muletas por un tiempo. ¿Le sería fácil llegar o entrar a cualquier lado? ¿Y si debe usarlas permanentemente? Bueno, pues para que lo siga pensando, ya está lista la conductora de este programa que va a hablarnos sobre ello. Le dejo con Vanessa Borghi. Bienvenido a la casa del Dr. Simi y su programa Vivir Mejor. Y como lo mencionó el Dr. Simi, la accesibilidad y la movilidad para personas con discapacidad es un problema que no hemos acabado de resolver. La escasa infraestructura especial dificulta a quienes, por ejemplo, tienen esta condición y quieren llegar a la escuela, a su trabajo o simplemente ir a la casa. Vamos a charlar con alguien muy cercano a este problema. Hoy Maribel nos sorprende no solo con su reportaje, sino ayudando a Israel en la cocina. Comencemos a vivir mejor. Mucho se ha hablado de la falta de accesibilidad de las personas con capacidades diferentes en muchos países, pero hay muy pocas acciones para resolverlo. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona que las personas con discapacidad deben tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones, los servicios públicos, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, busca identificar y eliminar obstáculos y barreras que limitan el acceso a todo esto. En México, se estima que hay 7 millones de personas con capacidades diferentes, de modo que este es un problema cada vez más grande. Ya lo escuchó, alrededor de 7 millones tan solo en México que de pronto se encuentran con obstáculos insalvables para continuar el camino o con la actitud de un irresponsable que estacionó su auto en la rampa, por ejemplo, para las sillas de ruedas. Por eso vamos a platicar de ello con María Juana Soto Santana, directora de Igualdad y Equidad de Género, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, que conocemos como CONADIS. Licenciada, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. No, muchísimas gracias por hacer la invitación y creo que es un tema bastante sustancial. Sí, y es importante que la gente tome conciencia, por ejemplo, de no estacionarse en lugares donde no deben porque imposibilitan, por ejemplo, la entrada o que ustedes puedan manejarse con un poco de movilidad, ¿o no? Sí, yo creo que también es importante aquí la cuestión cultural, ¿no? Se cree que la accesibilidad es únicamente rampas. No, la accesibilidad también es permitir a la persona tener una movilidad independiente, bajarse desde tu carro o bajarte desde el transporte colectivo, sí. ¿No? Es muy importante. Los espacios, los accesos deben de ser adecuados, si más si andas en un usuario de silla de ruedas. Yo quería preguntarle algo porque hace un ratito estábamos conversando y yo le decía con capacidades diferentes y ella me comenta, no, es con discapacidad. ¿Qué diferencias hay o cómo se dice? Porque muchas veces uno no quiere pasar a llevar muchas veces, no sé, sentimientos de las otras personas. Así es, lo que tenemos que tener es un lenguaje incluyente. Yeah. Desde la manera de cómo hablarle a la gente con discapacidad, ¿sí? Desde ahí estás haciendo una gran diferencia. ¿Sí? Nosotros, nuestra condición, yo soy una persona que se debe de garantizar los derechos, ¿sí? Y la discapacidad es mi condición de vida. Y como te comentaba, ¿no? Las capacidades diferentes lo tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Pero ahí se invisibiliza el tema de garantizar mi derecho como persona. Por eso hay una gran diferencia de persona con discapacidad a capacidades diferentes. En México tenemos 7.2 millones de personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, pero está aumentando porque los adultos mayores ya tienen una movilidad más reducida. También. ¿Hay legislación sobre esto? Se tiene una legislación, tenemos ahorita la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y también tenemos la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Pero ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Tenemos que armonizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado internacional que tenemos las personas con discapacidad en donde se garanticen nuestros derechos. ¿Existe señalización para personas con debilidad visual? No, falta mucha señalética. Falta mucha señalética
inclusive dentro de toda la urbanidad. Andas en la calle ahorita que se han cambiado, que haya han estado cambiando por ejemplo, toda la carpeta asfáltica, ¿no? ¿Ya? No hay una señalética para personas con discapacidad visual, sí, que debe de haber. En algunos países incluso el semáforo suena en todas las esquinas distintas para que sepas que puedes avanzar y demás. Los cuantos segundos, ¿no? Que sí. se puso ya, la administración pasada se empezó a poner ahora este tipo de señalética para discapacidad visual en los semáforos, pero nada más únicamente en algunas avenidas principales. Se debe de hacer en varias, se debe de trabajar casi en toda la zona de la Ciudad de México, ¿no? Los gobiernos locales y federales y los municipales se debe de trabajar en ese tema tan importante que es la movilidad para todas las personas y más para las personas con discapacidad, ¿no? Tener ese pensamiento de que si se hace una modificación, sí, un cambio, eso va a beneficiar a toda la población. Pero siempre se ve a la persona con discapacidad como una persona que no tiene derechos, ¿sí? Que una persona que es dependiente de todas las cosas. Entonces debemos de hacer este cambio cultural para hacer una verdadera inclusión dentro de la sociedad, ¿sí? De respetar a las personas por su condición de vida. Y no nada más las personas con discapacidad, sino a todas las personas debemos de respetarlas por su diferencia que se tiene. Mientras no nos respetemos, ¿sí? Las personas por cualquier limitación que tenemos, no va a haber un cambio. No va a haber un cambio y bien tenemos que empezar a cambiar este chip. Así que si hacemos un recuento, deberían hacer accesos suficientes en calles, comercios, aeropuertos, estaciones de autobuses, salidas de emergencia. Hoy en día no son suficientes, pero ¿qué hay que hacer para que esto cambie? Porque si es mental, si es algo cultural, si es un respeto, ¿por dónde partir? Partir por casa, quizá, partir por cada uno. Así es. Debemos de partir primero desde el momento de la concepción de la persona, desde el respeto. Y también de ahí, desde la señalética, desde la accesibilidad, desde que sales de casa. Como lo acabas de decir, ¿no? Sales de casa y no sabes a qué te enfrentas. A una accesibilidad, a una indiferencia social que no te permite tampoco seguir avanzando, ¿no? Ha sido muchos esfuerzos, inclusive el Consejo Nacional... tenemos un programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, que se puede decir que es una agenda de gobierno, que debe de hacer las acciones afirmativas en todos los espacios públicos y privados para realmente hacer una verdadera inclusión hacia las personas con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, María Juana Soto, directora de Igualdad y Equidad de Género del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y una atleta paralímpica de excelencia tuvimos aquí. Ella ni más ni menos posee el récord mundial, escuchen, 14 medallas paralímpicas. Hoy una activista muy destacada empeñada en hacernos cooperar, como ya lo dijo, como sociedad, con facilitar la movilidad y la inclusión a quienes tienen los mismos derechos que todos nosotros. Así que muchísimas gracias por estar. ¿Quieres dar algún consejo, hablarle a la cámara, a la gente que nos está escuchando y viendo? Claro que sí. Yo creo que el cambio de cultura nos corresponde a todos, a la sociedad civil, a las instituciones y también desde que empezamos desde casa, lo acabas de decir, ¿no? Este cambio empieza desde los niños. Desde todos. Entonces, tenemos que hacer una sinergia, sociedad y gobierno. Muchísimas gracias.